¿Quieres destacarte sin ser la estrella principal? Aquí está el secreto. Algunos logran cambiar el juego sin acaparar reflectores. Elevan a otros. El verdadero impacto no siempre es anotar los puntos, a veces es facilitarlos. La pregunta es, ¿estás jugando para brillar o para hacer que brille tu equipo? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos usando el efecto Chris Paul como una guía. Una reflexión escrita por Rick Box. Los seguidores del Maná de Lunes provienen de muchos contextos diferentes. Algunas personas son altos ejecutivos, incluso directores generales. La mayoría encaja en otras categorías: gerentes, jefes de departamento, vendedores, empleados de comercio, asistentes administrativos, emprendedores o profesionales como médicos, abogados, contadores públicos, ingenieros, en fin, la lista podría continuar y continuar. Todos tenemos distintos niveles de autoridad y de responsabilidad. Sin embargo, aunque no seamos un director general o dueño de empresa, en cualquier nivel podemos hacer una diferencia increíble en el equipo. Un artículo reciente de la reconocida publicación Harvard Business Review, titulado "Cada equipo necesita un super facilitador", destacó al veterano jugador profesional de baloncesto Chris Paul como un super facilitador. En 4 ocasiones se unió a un nuevo equipo y en menos de 2 años cada uno de estos equipos logró su mejor récord histórico. Chris Paul se ha hecho conocido por animar y sacar lo mejor de sus compañeros. Según los autores de este artículo del Harvard Business Review, los integrantes de un equipo pueden aportar un valor enorme, aprendiendo a alentar y maximizar la diversidad de habilidades de sus colegas, además de cultivar la confianza. Este principio no se limita al ámbito deportivo, se aplica prácticamente a todas las áreas de la vida, incluido el mundo profesional y empresarial. Todos trabajamos en equipo, incluso los emprendedores dependen de habilidades y capacidades que otros poseen y que ellos no tienen. Así que mientras buscamos beneficiarnos de los demás para alcanzar nuestras metas y objetivos, también podemos esforzarnos por ser como Chris Paul. Ayudar a que los demás den lo mejor de sí. Al leer la Biblia, encontramos mucho sobre el poder y los efectos de animar y edificar a otros. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Brindando motivación. Los verdaderos líderes son personas que demuestran ser dignas de seguir. Esto significa que tienen visión y saben comunicarla, trabajan con entusiasmo, muestran cómo deben hacerse las cosas y entienden y valoran las capacidades de cada miembro de su equipo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice Hebreos 10:24. 2. Dando el ejemplo. Trabajar con excelencia, integridad, determinación y humildad son cualidades que inspiran a otros. Cuando establecemos altos estándares y conducta y comportamiento, el impacto influye positivamente en quienes nos rodean. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice 1 Corintios 11:1. 3. Afilando las habilidades mutuamente. ¿Has oído hablar de la fricción creativa? Esto ocurre cuando el desarrollo de ideas y la planificación y la implementación de proyectos opera. A veces produce un conflicto constructivo donde se presentan y discuten opiniones y perspectivas distintas. Así como el hierro se afila con el hierro, nosotros también podemos hacernos más agudos y eficaces al interactuar con otros. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el trato con su prójimo, dice Proverbios 27:17. 4. Recibiendo apoyo mutuo. Inspirar a otros y motivarlos a dar lo mejor no es un esfuerzo unilateral. Con frecuencia existe un beneficio recíproco, ya que también recibimos ánimo y apoyo mientras procuramos brindarlo. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen, dice 1 Tesalonicenses 5:11. Independientemente de tu posición, busca maneras de animar y hacerlo con cada integrante de tu equipo y así valorar su aporte colectivo. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión y la discusión en equipo. ¿Puedes pensar en alguien que conoces o con quien hayas trabajado que haya mostrado características similares a las descritas en Chris Paul? ¿Qué recuerdas más de esa persona y del efecto que tuvo en ti o en los demás? 2. ¿Cómo crees
que alguien se convierte en un super facilitador, capaz de sacar lo mejor de otros. 3. Piensa en el equipo en el que estás actualmente. ¿Hay alguien, incluso tú mismo, que sea un ejemplo de este efecto de Chris Paul? ¿Qué pasos podrías tomar para parecerte más a ese tipo de persona? 4. Si eres seguidor de Jesucristo y buscas servirle y representarle en el trabajo, entiendes que Él fue el ejemplo supremo de motivar a otros y desafiarlos a hacer lo mejor posible. ¿Cómo puede tu relación con Cristo ayudarte a ti a convertirte en un miembro fuerte e influyente dentro del equipo? Concluimos con un desafío para esta semana. Los desafíos, exigencias y presiones del mercado empresarial del siglo XXI son suficientes para desgastar incluso a los más fuertes. Toma un tiempo para hacer una evaluación personal. ¿Cuál es tu actitud habitual día tras día? ¿Eres alguien a quien los otros buscan para recibir ánimo e inspiración? ¿O eres más propenso a quitarles energía? Sería útil compartir tus conclusiones con alguien más, con un amigo cercano, con un compañero de trabajo, con un equipo de rendición de cuentas, con un mentor o un grupo de asesores. Conversen, oren y acerquen este asunto para motivarse mutuamente para convertirse en superfacilitadores. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.